La parábola del buen samaritano, mis queridos hermanos y hermanas, es la segunda parábola más conocida de Jesús después de la parábola del hijo pródigo entre nuestros pueblos. Así que es para ustedes, no es para ustedes una parábola extraña. En los aniversarios del Hogar Senil Bautista, de hecho, mucho se toca este tema de la parábola del buen samaritano y también ha inspirado instituciones de obras benéficas para poder trabajar. La parábola del buen samaritano se encuentra en el libro de Lucas, en el Evangelio según San Lucas, y surge, como bien lo leíamos, de una conversación de nuestro Señor Jesucristo y un escriba, un intérprete de la ley. Estamos hablando de un exégeta, un doctor de la ley, un teólogo, un perito en la interpretación bíblica que pregunta la definición de prójimo. Entonces, siendo tan experto como leímos, ¿por qué preguntará eso? Si nosotros leemos en Levítico se menciona el prójimo y se menciona que los judíos debían ayudar a los extranjeros. Pero a los judíos parece que este tema de ayudar al prójimo que no sea judío, como que no les gustaba mucho, porque ellos tenían como un círculo, donde en primer lugar estaba el judío, estaba la familia, luego los otros judíos, también los que se habían convertido a esta religión eran tomados en cuenta, pero no los extranjeros. ¿Y cómo hacían? Como decimos en buen nicaragüense, para capear el bulto. Armaban debate y decían, ¿quién es realmente el prójimo? Y al parecer este hombre quería conocer la opinión teológica de Jesús sobre este tema, porque estuve leyendo sobre que para los fariseos, incluso para los fariseos despreciaban hasta los judíos que no estaban de acuerdo con lo que ellos decían, no los consideraban como prójimos. Bien, dice Jesús que sucedió la parábola cuando un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Está diciendo descendía porque Jericó estaba situado por debajo de Jerusalén, como unos 1200 metros, entonces tenía que bajar. Si el sacerdote bajaba, significaba de que ya había cumplido con su deber en el templo, porque en el mismo Levítico dice que no se podía contaminar con un muerto. Y en Jericó era el lugar donde vivían la mayoría de los sacerdotes. ¿Qué sucedió con este hombre? Pasó de largo. Aparentemente, entonces simplemente no se conmovió de ver el cuadro. Luego aparece un levita. ¿Quién era el levita? El levita era alguien que apoyaba al sacerdote dentro del templo. Da la impresión, si nosotros leemos el pasaje, que este hombre se acercó y miró el cuadro, no hacia el otro que solo vio de largo. Pero ¿de qué sirvió que se acercó? De nada, porque igual este hombre pasó de largo y no hizo nada. Estamos hablando de dos religiosos. El escriba seguramente en ese momento estaba pensando, ¿será que me está diciendo algo a mí? Porque primero mencionó al sacerdote, que la mayoría de los sacerdotes son escribas, son intérpretes de la ley, y luego menciona a un levita, que también son escribas. O estará hablando a lo mejor de la regla de los tres. La regla de los tres para los judíos era que escuchaban la historia de dos religiosos malos y un laico bueno. Cuando decimos laico es alguien que no sea religioso. Seguramente Jesús habrá pensado, estaba diciéndome que el próximo va a ser el bueno. Vamos a ver en qué queda eso. Pero Jesús le sale diciendo que el que le ayuda al hombre es un samaritano. Un samaritano, eso es el colmo. Los samaritanos y los judíos se odiaban entre sí y se odiaban por una cuestión, no digamos racismo, porque el racismo es cuando nosotros nos creemos superiores, una raza superior, sino que ellos, los judíos, no los querían porque los samaritanos en el pasado se habían mezclado con otras culturas y había mucho lo que se llama sincretismo religioso, pues, una mezcla ahí de religiones. Incluso los samaritanos se habían portado mal con ellos cuando regresaron del exilio. Era una cuestión histórica, religiosa, cultural. Nunca se esperó este hombre que le mencionara que un samaritano fue el que hizo misericordia con él, con el hombre aquel que había sido víctima de robo y que había sido maltratado. Cuando Jesús le dice,
Cuando Jesús le dice, le hace la pregunta, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo el que cayó en manos de los ladrones? Ni siquiera quiso decir el samaritano, dijo el que usó de misericordia con él. Le contestó Jesús la pregunta que le había hecho, ¿quién es mi prójimo? Al escriba. No se la contestó, dejó que él mismo sacara conclusión. Para Jesús, el prójimo no es el objeto, como él quería que le mencionara, sino el sujeto, o sea, el que hace misericordia. Nosotros como pueblo del Señor, como cristianos, estamos llamados a ser prójimos, a ser aquellas personas que hagan misericordia. Hay muchas maneras de hacer misericordia, de liberar a los demás. Esta semana nuestra Convención Bautista de Nicaragua, por medio de nuestro presidente, el reverendo Félix Ruiz, nos ha hecho un llamado para que nosotros seamos misericordiosos y ayudemos a las personas que están en necesidad. Ya decíamos al principio del programa de esas 120 familias en la costa Caribe Norte. Es la oportunidad de hacerlo, dejando a un lado las cosas. El domingo pasado, nuestro hermano Yoxan Galeano nos decía que nuestro prójimo no solamente es el de nuestra misma denominación, el de nuestra misma, sino el que está en necesidad. Así que este día queremos reflexionar en esto, hermanos, de que podemos nosotros ayudar y ser obedientes. Cuando nosotros pensamos nada más en nosotros mismos y no en los demás, no estamos siendo verdaderos cristianos. Esto es duro, pero esa es una de las demandas del Evangelio. Dejar a un lado aquellos pensamientos. A veces no pensamos cómo le voy a ayudar si esta persona no piensa igual políticamente que yo, o no tiene la misma concepción religiosa, incluso hasta lo deportivo. Esta semana estuve viendo en las redes sociales que un equipo famoso perdió y comenzaron todos a burlarse de los fanáticos de ese equipo y los otros también dan su parte. Incluso cristianos caímos mucho en la vulgaridad, pero digo caímos por cuestiones retóricas. Pero no podemos caer en esto, hermanos. Nosotros debemos de marcar la diferencia y ser ejemplo. Esta semana también hubo noticias de un boxeador famoso que en el pasado se portó mal y que ahora ha caído en desgracia. Hay otro boxeador famoso que le quiere ayudar. Y comentarios incluso viniendo de hermanos nuestros que no están de acuerdo con esto. Pero siempre que se pueda ayudar hay que hacerlo. Y Jesús nos puso el ejemplo, puso los lados más opuestos que podían haber. La gente que se odiaba en ese entonces, como eran los samaritanos y los judíos, para enseñarlos de que nosotros siempre debemos de orar de esa manera, siendo misericordiosos.